Buenas tardes, mi nombre es Diana Selene Salcedo Ruiz, del primero A de la Maestría en Desarrollo Profesional Docente de la Escuela Normal del Estado José Medrano. En primera instancia me gustaría comenzar a hablar acerca de la práctica reflexiva. Esta práctica es la que nos lleva a la mejora de nuestra labor docente, el cómo a través de ella podemos lograr modificar nuestras propias prácticas y entonces con eso potenciar el aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo lo llevo yo a cabo? Al menos de manera personal, al finalizar la jornada diaria, siempre salgo pensando en qué fue lo que sucedió el día de hoy. ¿Por qué hoy los alumnos no participaron? ¿O por qué hoy los alumnos participaron más que otras veces? ¿Qué fue lo que hizo ese cambio en ellos? Desde mi actitud al llegar al salón, desde si sí los saludé, si cuando ellos cuestionaron la forma de responderles fue la apropiada, si ellos no se sintieron quizá pues cohibidos en la forma en que yo respondía a sus cuestionamientos. Entonces, todos los días, al terminar la jornada, realmente yo sí considero qué fue lo que sucedió hoy. Si el día fue bueno, ¿qué puedo volver a repetir? ¿Qué situaciones pueden generar esta convivencia y esta receptividad por parte de los alumnos hacia lo que yo les estoy brindando ese día? Entonces, ¿lo puedo volver a repetir o pues qué tengo que quitar de mi práctica? ¿Qué sucedió? No los saludé, llegué con el gesto molesto, llegué a lo mejor enojada porque antes de entrar al salón me hicieron alguna, pues me hicieron ver alguna situación en la que había que modificar o alguna situación de algún padre de familia o cualquier cosa que me hizo llegar al salón y que ellos notaran que había como esa molestia. Por lo tanto, también ellos comienzan a actuar de esa manera. Además, en el turno matutino trabajo en un colegio en el cual nos hacen hacer una clase muestra. Y esto siempre nos lleva a la reflexión. ¿Realmente doy así mis clases siempre? O sea, ¿realmente hoy que me van a ver los papás es como trabajo todos los días? ¿Realmente mis niños van a responder? Y es un gusto enorme el preparar el material, el preparar pues todo lo que implica esta clase muestra y ver que los niños responden. Y eso me hace pensar que entonces estoy realizando el trabajo tal cual lo hago en el salón de clases. Si no, los niños se quedarían con cara de que no saben de qué estamos hablando y se pensarían como que de dónde me saqué esa actividad si nunca la habíamos realizado. En este caso hablo de mis niños porque trabajaba con pequeñitos, trabajaba con el preescolar. Entonces, esto también es muy enriquecedor el trabajar con pequeños porque realmente todo el día te hacen reflexionar en qué momento esta actividad, al plantearla, la entendieron o no la entendieron. Y eso pasa también en el turno vespertino con los jóvenes. Me sucedió con primer grado, estábamos viendo un tema acerca de poesía en donde ellos tenían que identificar figuras retóricas en un poema. Yo expliqué las figuras retóricas conforme a lo que venía en el libro y puse ejemplos de la vida cotidiana y traté de hacerlos que de esa forma lo entendieran. Por ejemplo, al hablarles del hiperbatón, pues les decía que es como habla Yoda, por ejemplo, el de Star Wars, que cambia las palabras al momento de hablar. En vez de decir estoy bien, bien estoy. O de las exageraciones, por ejemplo, cuando mamá nos dice te he dicho 1,000,000 de veces que no seas exagerado o que no has limpiado tu habitación. Después de haber hecho estos ejemplos, les puse la actividad. Tenían que subrayar en su poema las figuras retóricas que encontraban de acuerdo a lo que habíamos visto en el libro y las explicaciones que yo había dado. Sin embargo, el verlos trabajar, verles sus gestos y al recibir los trabajos me di cuenta que no había quedado claro. Entonces, durante el resto del día, ¿verdad? Pensaba, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué es lo que me faltó para que realmente pues esta actividad cuajara? Entonces, al día siguiente llegué con un video en donde las figuras retóricas se explicaban a través de canciones
y fue muy gratificante ver que los jóvenes ahora sí captaron la idea, ¿no? El tiempo en el que nos brindan en los consejos técnicos es muy enriquecedor para la práctica reflexiva. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que esta práctica reflexiva es una toma de decisiones, pero también es una toma de decisiones personal. Yo no puedo obligar a otro maestro a que reflexione sobre su práctica o que a través de la reflexión que está viendo también en sus demás compañeros, él lo haga propio. Eso es pues imposible. Cada uno de nosotros deberá de tener esa sabiduría, de tener esa apertura, de darse cuenta que la cátedra que manejamos no siempre está bien y que nosotros no tenemos o no poseemos la verdad absoluta de lo que decimos al frente de los alumnos. Es muy necesaria. Yo creo que es una pieza angular dentro del quehacer docente y sin embargo es algo que no tomamos generalmente en cuenta. El vernos evaluados por otros compañeros, por el supervisor, por, no sé, el directivo, pues en lugar de ayudarnos a este crecimiento y llevarnos a esta reflexión, inmediatamente nos sentimos amenazados, inmediatamente pensamos que entonces nos van a correr, nos van a descontar, entonces me estás diciendo que no estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Cuándo se nos está brindando la oportunidad de decirte, hey maestro, tienes que hacer una pausa en lo que estás haciendo, tienes que reflexionar y tienes que regresar quizá a tus orígenes, ¿no? Quizás debes recordar cómo iniciaste y qué es lo que ha pasado en este transcurso que te ha quitado esas ganas de enseñar, esa necesidad de ver en tus estudiantes la luz, ¿verdad? De que lo entendieron, de que lo comprendieron. Entonces, considero que es una práctica muy necesaria y no necesariamente, valga la redundancia, bien tomada en cuenta. Todavía somos reacios a llevarla a cabo. Todavía nos ponemos un poco reticentes a realmente evaluar nuestro trabajo en el aula. Siempre creemos que salimos y lo dimos todo y si los muchachos no aprendieron, ha de ser porque no pusieron atención. Pero considero que no nos paramos a pensar realmente qué es lo que ha estado sucediendo dentro del aula. Qué tan importante soy yo dentro del aula para que ellos lleven a cabo ese aprendizaje. En cuanto a la evaluación, pues es muy necesario también llevarla a cabo como un proceso formativo y no como un proceso punitivo. No como estos maestros que tengo el poder de la calificación y si no te sientas te bajo un punto y si no te callas te voy a reprobar y si el cuaderno no está tan bonito como yo quería tienes un 0. Entonces debe de fomentar la formación en el alumno, también la creación de hábitos, ¿verdad? Y de el entendimiento de que hay una consecuencia. Si yo no trabajo, pues mi calificación no va a ser pues buena. Sin embargo, hay otras maneras de evaluar el aprendizaje de los alumnos, no únicamente con una prueba, no únicamente con el cuaderno. Cuando se les cuestiona de manera aleatoria y ellos comienzan a responder, cuando empiezan a darse cuenta que esto que aprendieron hoy ya lo sabían anteriormente y empiezan a tener esa conexión de los conocimientos que han adquirido a través de su paso por la escuela. Eso también es un proceso formativo de la evaluación y eso también nos da un indicio de que los jóvenes están aprendiendo. No necesariamente quien tiene su cuaderno más bonito o quien tiene un 10 en el examen es quien más aprendió. Para esto yo llevo un pequeño cuaderno en el que yo redacto por grupo cómo funcionaron las actividades, qué tal ha respondido el grupo a los cuestionamientos que se les hacen al inicio de cada práctica, además a la realización de sus trabajos en el cuaderno, cómo nos ha ido en los exámenes, desde el diagnóstico tengo plasmado en ese cuaderno cómo les fue, cómo han ido avanzando, cómo he buscado estrategias para motivarlos
a la presentación de sus trabajos, a que se expongan, que se puedan parar al frente de sus compañeros. Entonces, este proceso de evaluación también debe ser enriquecedor para el maestro. Debe de ser también una herramienta que me permita, a partir de ella, crear nuevas estrategias didácticas. ¿Qué fue lo que sucedió en esta práctica? Que 20 alumnos reprobaron, no lograron el aprendizaje esperado. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fueron mis prácticas? ¿En qué me enfoqué? ¿Qué fue lo que hice? Quizá únicamente estuve trabajando para un determinado grupo de alumnos que tienen cierto tipo de representación, o son visuales o son auditivos. Y como yo soy ese tipo de representación, pues el que no entendió, no entendió. Entonces, estas herramientas, ¿verdad? Estas listas de cotejo, estas rúbricas, deben de ser un material que me va a servir para planificar mi siguiente clase, para planificar mi siguiente actividad, la práctica que sigue. Y entonces poder establecer un comparativo entre qué pasó antes y qué pasó después de que yo hice ciertas adecuaciones. Para eso es importante la práctica reflexiva y la evaluación. Espero que, a pesar de mis muletillas, maestra, el video evidencie el trabajo que yo realizo en el aula, y que, a pesar de tener poco tiempo en el sistema, tengo apenas 2 años en el sistema, he tratado de adaptarme y de hacer mi mejor esfuerzo dentro del salón de clases, siempre pensando en cómo puedo yo evolucionar mi forma de enseñar para beneficio de mis alumnos. Y sobre todo, espero que, a pesar de que los años pasen, esta reflexión siempre me acompañe. Muchas gracias, que tenga buena tarde.